el que todo lo puede y el que todo lo hace en nuestros corazones, en nuestras vidas, y es el poder del Espíritu Santo el que llega a cada una de nuestras vidas. El Rey llega a Jerusalén, es el título que le hemos puesto a la charla de hoy. Es el día en que Jesús, ya estamos hablando prácticamente de la última semana de Cristo aquí en la tierra. Por eso esta palabra tiene que llegar a nuestro corazón, moldeando todas las cosas que Dios ha venido hablando a través de todo el Evangelio de Juan para nuestro corazón. Quedamos desde el comienzo de Juan, que el Evangelio de Juan es un evangelio muy espiritual. Es un evangelio evangelístico, un evangelio profundamente rico en doctrina, y es un evangelio rico en el contenido de las obras extraordinarias y maravillosas que Cristo realizó aquí en la tierra. Hoy es necesario que todos entendamos que lo que vamos a mirar de una manera muy clara es el avance glorioso del ministerio público de Cristo. El Señor Jesucristo, desde Juan capítulo 1, narrado por Juan, ha venido mostrándonos su entrega incondicional por la salvación de cada una de nuestras vidas. Es un solo evangelio, vuelvo a repetirles lo que comencé explicando el primer día que iniciamos con el evangelio de Juan. Es un solo evangelio que está narrado por 4 personas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Son 4 puntos de vista muy diferentes. El punto de vista de Juan, el punto de vista de, estamos mirando el punto de vista de Mateo, Lucas y Marcos. Son las expresiones de cada uno como vivió esos momentos con Cristo. ¿Estamos? Mateo se concentró en el cómo ganar a los judíos para Cristo. El cómo Mateo estuvo haciendo un gran esfuerzo por llevar a su pueblo a tener una relación de intimidad con ese Dios maravilloso. Marcos se dice que es el que le escribía a Pedro, todo lo que Pedro, y entonces él se centró en las obras que el Señor Jesús estaba centrado. Y Lucas, un historiador que nos narra todo lo que pasó en estilos muy diferentes, porque Lucas escribía lo que Pablo le estaba dictando. Era el escribiente de Pablo. Y Juan Bautista es el evangelista, es el que se centró a hablar de la obra redentora de Cristo con todos sus pormenores. Por eso hoy Juan en este pasaje nos narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En este pasaje la multitud aclama a Jesús como rey, pero malinterpreta su misión terrenal. La gente sabe que Jesús es una persona especial. La gente entiende, al igual que muchos de nosotros, que Jesucristo es único y que vino a hacer una obra extraordinaria sobre la faz de la tierra. Pero el mensaje central destaca la diferencia entre las expectativas humanas de un libertador político y el verdadero propósito espiritual de Jesucristo. Todo el mundo esperaba un reinado que acabara con los romanos. Todo el mundo estaba esperando eso, porque los romanos tenían al pueblo hebreo muy subyugado. Pero ese no era el propósito espiritual de Cristo. La entrada triunfal desafía a los creyentes a hacerse una pregunta clave: ¿sigues a Jesús por quien Él es o por lo que espera que Él haga por ti?
Es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse en su corazón. ¿Tú por qué estás aquí? Tú estás aquí porque vienes a cumplir con una quizás exigencia que existe en su corazón. O estás aquí porque quieres seguir a Jesús, o porque está esperando que Él haga algo por ti. ¿Cuál es tu condición para estar en este lugar? Por eso miramos y por eso volví a refrescar lo que significa los cuatro evangelistas, no los 4 evangelios, los 4 evangelistas. Porque cada uno tenía un punto de vista. Y entonces yo quiero que hoy nos concentremos en el punto de vista suyo. No nos interesa mucho quién lo expresó mejor, si lo expresó mejor Pablo, si lo expresó mejor Juan, si lo expresó mejor Lucas, ¿estamos? Sino, ¿qué es lo que usted ha entendido de todo lo que le dice el Evangelio? O sea, ¿cómo lo lees, cómo lo entiendes y cómo lo aplicas en tu vida? Porque definitivamente es necesario poder entender la obra redentora de Cristo expresada como el Salvador soberano de nuestras vidas. Él vino a salvarnos. ¿Estamos de acuerdo? Él no vino a darnos carro, Él no vino a darnos dinero, Él no vino a darnos comodidades. Él vino ¿a qué? A salvarnos. Él vino a rescatarnos de un mundo caído en el pecado que nos impide tener lo que queremos, lo que anhelamos y lo que deseamos, porque el pecado es el peor obstáculo que se puede presentar en la vida del ser humano para lograr las cosas que anhela y que desea. El pecado le absorbe a usted muchas de sus cosas. El pecado le quita a usted el derecho a amar. El pecado le quita a usted el derecho de ser amado. El pecado lo lleva a frustrarse en su manera de trabajar, de ejecutar las cosas para obtener los resultados que tanto ha planeado y ha diseñado para su vida. Sigue usted enredado en el mismo pasado. Sigue enredado haciendo las mismas cosas que siempre lo han maltratado y le han impedido la felicidad de su vida. Unos se escudan en el desarrollo intelectual y científico de la humanidad, otros se enroscan ahí en su manera de ser. Yo soy así, así nací, así me sostengo y así me tienen que querer. Y esa no es la vida. Cristo no vino de esa manera. Cristo, siendo el Hijo de Dios, estando en el trono de gloria, decidió dejarlo todo para venir a salvarlo a usted y a mí. No necesitamos ninguna otra cosa. Por eso nosotros tenemos que ver que al llegar a Juan 12 nos encontramos entrando en la recta final del ministerio terrenal de Jesucristo. Los capítulos anteriores han mostrado de manera progresiva la revelación de Cristo como el Hijo eterno de Dios. Nosotros debemos mirar que en Juan 11 vimos la resurrección de Lázaro, uno de los milagros más impactantes del ministerio del Señor. Allí Cristo se reveló, como dijo Él en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos mirando cómo el Señor vino llegando a este punto final. Primero, nació en un pesebre, así lo narra Juan. Nació en un pesebre, tuvo que huir a Egipto por persecución siendo un bebé muy recién nacido, tuvo que irse a Egipto, y todo con unos propósitos definidos en la Escritura. En él se cumplió toda la palabra de Dios. ¿Por qué le tocó ir a Egipto? Porque el Señor dice en su palabra
que de Egipto llamó a su hijo. Y le tocó irse para Egipto, siendo un bebé, y creció allí, no muchos años tampoco, pero entonces nosotros tenemos que entender que luego, en Juan capítulo 12, versículo del 1 al 11, contemplamos la adoración de María en Betania, dando a Cristo, donde Cristo fue ungido anticipadamente para su sepultura. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando de esa adoración que se merecía Jesús y que María lo adoraba, y Judas manifestaba la corrupción de un corazón no regenerado, y los líderes religiosos intensificaban su odio contra Jesús. El odio hacia Jesús era algo como una razón creciente para que se cumpliera todo lo que dice la Escritura. El Señor Jesucristo nos habla acerca, la semana pasada estuvimos mirando que fue atacada María por la actitud que tomó de ungir los pies del Señor, la vida del Señor, con un ungüento de muy alto costo. Y eso fue juzgado por muchas personas, mas Jesús anunció que ella estaba adelantando ¿su qué? Su preparación para la muerte. Ahora, usted toma eso y lo enlaza con la muerte de Jesús, y Jesús no tuvieron tiempo para embalsamarlo, no tuvieron tiempo para arreglarlo. Entonces, él sí ya había dicho qué era lo que había pasado con el perfume de María. ¿Estamos? Hay cosas que no nos las podemos imaginar nosotros, pero que él las habló. Él las dijo desde antes que ocurrieran, y nosotros de pronto leemos y leemos y leemos y no nos hemos dado cuenta de que fue un proceso de cumplimiento de lo que Cristo había expresado antes de morir. En Juan 12 al 19, que es el tema del día de hoy, el Espíritu Santo nos conduce a contemplar uno de los momentos más solemnes y proféticos del Evangelio: la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Vamos a ponerle mucho cuidado, porque es que aquí toca hacer unos cuadros, unas apreciaciones para poder nosotros entender esta parte. Este acontecimiento no es simplemente una celebración popular, es la manifestación pública del Rey prometido por Dios. No es la expresión de un hecho público, a pesar de que se movió en el momento, en esa época, fue el día que más gente se movió para ofrecerle una bienvenida como rey. Él nunca se programó como rey, ni nunca se expuso como rey, pero sin embargo la gente lo contemplaba como el rey, la respuesta que venía para poder solucionar esa respuesta grande de Dios. Ese acontecimiento no es simplemente por eso una relación popular, sino que se manifiestan públicamente que es el Rey prometido por Dios. Aquí convergen muchas cosas. En este pasaje convergen demasiadas cosas. Aquí converge la profecía del Antiguo Testamento. Todo lo que pasó en Jesús estaba escrito o está escrito en el Antiguo Testamento. Segundo, la revelación mesiánica. O sea, estamos viendo cómo se cumplió toda la profecía del Antiguo Testamento y cómo fue la revelación mesiánica, cómo fue que se manifestó que Cristo tenía que pagar por cada uno de nosotros, que Cristo era el enviado del Padre para que estuviera respaldando todas las cosas de nuestra vida. Hablamos de la soberanía divina. En este pasaje vamos a hablar de la soberanía divina y vamos a hablar del rechazo humano.
la gloria de Cristo y el inicio visible del camino hacia la cruz. En este capítulo comienza la ida ¿a dónde? A la cruz. Ya no volvemos a encontrar la palabra, aún no ha llegado ¿qué? La hora. Ahora todo va en el último proceso para que se cumpla la promesa de salvación para cada una de nuestras vidas. Hoy tenemos muchas controversias porque la ciencia ha crecido demasiado. La ciencia se ha desarrollado, pero tenemos que estar convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón que ningún ser humano ha creado nada. ¿Estamos? Yo les conté en alguna oportunidad que recién que me hice cristiano, creyente, me invitaron a ver una película. Y en esa película logré, en una película tan sencilla, y no era una película como hoy que era a colores y que tenía una cantidad de efectos, sino una película muy sencilla, me enseñaron que, por ejemplo, los que diseñaron los aviones lo sacaron de las palomas, de las aves. Ellos no se inventaron nada. Por ejemplo, los que hicieron los radares no se inventaron nada. Cogieron una serpiente, la metieron en una caja oscura y allí se dieron cuenta que se podía ver desde ese lugar todo lo que estaba pasando afuera y construyeron el radar. Y así me mostraron muchas cosas y en esa sencillez yo aprendí, independiente de mis conocimientos intelectuales, me di cuenta que esa era la gran realidad. El hombre no se ha inventado absolutamente nada. Pero el hombre ha crecido en su capacidad intelectual y no ha crecido porque él es capaz, sino porque Dios le ha dado la bendición de ser para bendición de toda la humanidad. Dios siempre ha utilizado el mundo pecaminoso. Por ejemplo, Nabucodonosor no era una persona estrella, no era un santo. Nabucodonosor no era una persona que tenía aureola y todo para que el mundo lo adorara. Era un hombre perverso. Pero Dios lo utilizó para su objetivo con el castigo a Jerusalén después de anunciarles 30 años que era lo que iba a pasar. A través del profeta Jeremías. Entonces nosotros hoy tenemos que entender que la multitud piensa que Jesús viene a establecer un reino político, pero Cristo entra como rey espiritual y salvador y redentor. Jesucristo no entra como un rey político. Más adelante nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cómo entraban los grandes guerreros en esa época a tomar posesión y a invadir las tierras. Grandes caballos, con grandes ejércitos, entraban con todo el poder que podían demostrar que tenían y con todo el dinero que podían demostrar que tenían. Y Jesús, yendo para Jerusalén, se encuentra un burrito, un pollino, y se monta en él y entra en un burrito a Jerusalén. Eso significa demasiado. Humildad, mansedumbre, significa muchas cosas que no están vistas en todo lo que se estaba viendo o todo lo que se ve, como se movían los grandes guerreros de esa época. Jesús entra a enseñarle que su reino es de amor y de servicio, que su reino es de una entrega incondicional. Por eso Él nos tuvo en cuenta a usted y a mí. No tenemos nada de importantes. No tenemos nada de qué merecernos, pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia de nuestra vida. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Sin merecernos, nos salvó. Sin merecernos, nos dio lo que nadie más nos puede dar. Y solamente el que lo acepta de corazón, lo vive. La paz que dio el Señor no la acepta todo el mundo. Y eso lo hemos explicado en muchas reuniones y de muchas maneras. Por ejemplo, usted quiere que haya paz en su lugar de trabajo, ¿cierto? Y es algo que todos buscan. Es que donde yo trabajo no hay paz.
Bueno, usted tiene paz, usted, el Señor Jesús es la paz y mora en su corazón, pero usted no quiere compartir la paz, porque usted no quiere vivir verdaderamente en paz. Usted tiene un concepto ideológico de lo que significa la paz, pero no tiene un concepto espiritual de cómo lograrla. Porque el hombre ha decidido apartarse de las grandes proezas del Señor para podernos convencer, no, sino para permitirnos vivir lo que Él ha diseñado para la felicidad del hombre. Por eso, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso naturalmente que no pudo ser entendido por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, y tenían una gran preocupación porque veían que Jesús cada día tenía más ¿qué? Más seguidores. Y no seguidores de cualquier manera, porque Él era muy claro en sus exposiciones. Por eso halló Jesús un asno, y en el nombre halló un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. Les dije arriba que en él se empalmó con el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 9, versículo 9, habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿En un qué? En un burrillo. Él no habló de que Jesús como rey iba a entrar en lo más grande que pudiera haber, un caballo gigantesco. ¿Qué es lo que avisa, lo que dice a veces, lo que dice Apocalipsis que puede ocurrir o que va a ocurrir cuando Él regrese? ¿Estamos de acuerdo? Que no va a regresar a montarse en un burrito, sino que va a llegar con legiones de ángeles a establecer su reino en la tierra y a mantener un gobierno de victoria que nadie lo va a entender ni a soportar. Solamente los creyentes, los que están apartados para ir al reino de los cielos con Él. Va a ser algo así parecido cuando usted lee Génesis capítulo 6, el diluvio universal. ¿Estamos de acuerdo? Eso está pasando hoy. Hablar en medio de tanto adelanto científico, hablar de una forma sencilla de salvación, entonces la gente hace lo mismo que hicieron cuando Noé sale y dice que va a haber un diluvio y se va a acabar todo el mundo. ¿Creyeron? No, se burlaron. Así como cuando usted va lleno del Espíritu de Dios y habla acerca del poder de Dios, entonces la gente se burla de usted. La gente se ríe de que usted en el siglo XXI esté creyendo en un hombre que entró en un burro a establecer un reino de amor y de paz, y no un reino de fuego y de maltrato hacia la humanidad. Se burlan de usted. Y si no se han burlado de usted es porque usted no ha hablado de eso. ¿Estamos de acuerdo? Porque donde uno va y habla acerca de eso, la juventud se exaspera. La juventud lo llama a uno: es que pobrecito, usted ya está viejo. El pasado lo tiene atormentado. Usted no se ha desarrollado en la ciencia. No, yo también monto en carro, yo también tengo casa, yo también tengo las cosas que el mundo proporciona, pero además de eso, usted y yo tenemos la vida de la eternidad, porque Cristo pagó por nosotros, así el mundo no lo crea. Amén. Así la gente que se considera de un alto coeficiente intelectual no creen en la vida eterna. Todos imaginan un final.
Un final que les produce tristeza, miedo y temor. Mientras que los que creemos profundamente en el Señor, no nos produce miedo. Sabemos que el morir en Cristo es ganancia y que el ir a su trono de gloria es una gran victoria. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta. Jesús no entró a establecer un reino en las condiciones humanas. Hoy las guerras son completamente diferentes. Hoy un señor que tiene cierta autoridad o que tiene mucha autoridad se pone bravo con otro, lo bombardea y le acaba la mitad de lo que tiene. Y el mundo cada día está más empobrecido. Si ustedes no se han dado cuenta, usted va hoy a hacer mercado y está gastando casi el 40% más de lo que gastaba hace 6 meses. Y eso no es porque usted esté participando de la guerra, pero usted está viviendo las circunstancias de la guerra. ¿Estamos de acuerdo? El hombre vive las circunstancias del pecado. Usted y yo vivimos las circunstancias del pecado, de la maldad. Y entonces nos toca esforzarnos por hacer más para poder vivir. Y Dios siempre estará en un rincón de su corazón. Cuando deberíamos, por ejemplo, como iglesia deberíamos clamar. Hacemos una reunión de clamor a Dios el último viernes de cada mes. Usted debería venir a clamar porque yo sé que independiente del dinero que usted tiene, también está siendo afectado. ¿O no? Y va a llegar el día en que vamos a estar más afectados. Y lo único que ha sido respuesta a nivel mundial para los temerosos de Dios es el clamor a Dios. Es el arrepentimiento. Nosotros tenemos que pedir perdón por el pecado de nuestros presidentes, ¿o no? Porque ¿quiénes son los que están sufriendo? ¿Nosotros o ellos? En los países que hay guerra, ellos van a la guerra. Ellos van a la guerra como en el Antiguo Testamento. No. Pero sí como el Señor le dijo a la gente cuando le pidieron rey. Samuel se fue a la presencia de Dios y le dijo: Señor, me han desechado. Y el Señor le dijo: Samuel, a usted no lo desecharon, me desecharon fue a mí, porque usted nunca ha sido rey, yo fui el rey. Yo era el rey para ellos. ¿Qué les hizo falta cuando yo era el rey? Nada. Pero ellos dijeron que necesitaban un rey como todos los países. O sea que necesitaban ¿qué? Necesitaban sufrir. Y entonces el Señor les advirtió: vea, van a tomar sus esposas, van a tomar sus hijas, van a llevarse sus hijos y los van a poner en la primera línea de batalla, va a haber... Eso es lo que pasa hoy en la humanidad. Y eso se lo dijo el Señor. Y hoy tenemos nosotros que vivir esos momentos de humillación en nuestro corazón. Por eso vamos a estudiar estos versículos del versículo 12 al 19. Vamos a estudiarlo en 4 puntos, que ya prácticamente todo está introducido. Vamos solamente a fijarnos en lo que Dios tiene para nuestro corazón y para nuestra vida. Primer punto: Cristo entra públicamente como el Rey prometido, Juan 12, 13. El segundo punto: Cristo cumple perfectamente las profecías mesiánicas, Juan 12, 14, 15. Los discípulos comprendieron después la gloria de Cristo, Juan 12, 16, y la humanidad se divide entre la revelación de Cristo, se divide ante la revelación de Cristo, Juan 12, 19. Como se dieron cuenta, allí nos vamos después de los versículos 12 y 13, vamos a Juan 12,
17 y 18, por el estudio cronológico que tenemos que hacer, porque es la continuidad del pasaje con la resurrección de Lázaro. Entonces nosotros miramos en el primer punto, versículo 12 y 13, y dice la Biblia de la siguiente manera: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Jesús inició una última semana sobre la tierra, entrando a Jerusalén montado sobre un asno, bajo un cielo de ramas y de palmeras, entre una multitud que lo aclamaba como su rey, para anunciar que en verdad era el Mesías. Jesús escogió un momento en que todo el pueblo de Israel estaba reunido en Jerusalén. El sumo sacerdote y el Sanedrín no querían que la muerte de Jesús fuera en la Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Ellos querían hacerlo después de. Pero lo que estaba escrito era que era en ese momento. ¿Y qué se cumplió? Lo que estaba escrito. Jesús entra triunfal y entonces ellos tienen que acelerar su proceso, porque Cristo debe morir ahí. ¿Por qué murió en la calavera? Porque como todos los profetas de Dios tenían que morir fuera de Jerusalén. ¿Estamos? Y ahí vamos mirando cómo se va generando esa respuesta de Dios. Jesús inició su última semana de esa manera, y una multitud que lo aclamaba como rey en Jerusalén, y en el lugar de enormes multitudes que le vieran en una forma proclamar su misión que resultase inconfundible. El domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén no se mide por unas respuestas que el Señor fue y hizo en ese lugar. Fue el enfrentamiento público con el sumo sacerdote, con el Sanedrín y con todos ellos, y el Señor les dijo lo que Dios pensaba verdaderamente de ellos. Cuando usted lee la Escritura, usted se encuentra pasajes donde el Señor Jesucristo, en esos días de enfrentamiento, les dice que son ¿qué? Víboras, que son sepulcros blanqueados, que son mentirosos. Y de esa manera es que empieza el Señor a acelerar su llegada a la ¿qué? A la cruz. De esa manera el Señor empieza a acelerar su llegada a la cruz. Una multitud que lo aclamaba de una forma extraordinaria. La gente que alababa a Dios por darle un rey tenía una idea errónea en cuanto a Jesús. Estaban seguros de que este sería un líder nacional que restauraría su nación a su antigua gloria. Eso esperaba la humanidad. Por eso vamos a ver más adelante cómo esos mismos que gritaban Hosana, el hijo de David, después, ¿qué fue lo que gritaron? Crucifícale. Eran las mismas personas, pero como no se dieron las cosas como ellos pensaban, como no se dio el trato que ellos esperaban, que Jesús entrara triunfal y empezara a derrotar a los romanos, entonces por eso comienza la multitud a reconocer externamente la grandeza de Cristo, que no es con espada ni con ejército, que no es de una manera exorbitante como lo tiene que hacer. Las multitudes salen a recibir a Jesús porque habían oído acerca de sus señales, especialmente la resurrección de Lázaro.
Nosotros ahora vemos en Juan capítulo 12, versículos 17 y 18, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. La resurrección de Lázaro. Lázaro también tuvo que pagar un precio alto por la resurrección de Cristo, la resurrección que le hizo Cristo a él. Porque a partir de ese momento lo perseguían, ¿para qué? Para matarlo, porque debería morir el testimonio para que no existiera más. Esa es la forma como se maneja el mundo. Esa es la manera como se mueve hoy la humanidad. Por eso nosotros tenemos que mirar que la gente fue en tropel a ver a Jesús porque sabían de su gran milagro al resucitar a Lázaro de la muerte. Y la adoración fue breve y el compromiso superficial. Ese resultado de la muerte, de la resurrección de Lázaro, fue algo muy momentáneo, porque de todas maneras buscaban la forma de que eso no tuviera la popularidad que requería y por eso querían matarlo. El clamor Hosana tiene un profundo significado mesiánico. Hosana significa sálvanos ahora y te rogamos que salves. La multitud estaba usando expresiones tomadas del Salmo mesiánico 118. La multitud sabía que lo que hacía él era algo que estaba por encima de todas las otras cosas, que no había nada más importante sobre la tierra que las manifestaciones que Cristo estaba mostrando evidencialmente. La multitud reconocía parcialmente a Jesús como el Mesías prometido, pero esperaba principalmente una liberación política del dominio de los romanos. La frase bendito el que viene en el nombre del Señor fue citada por nuestro Señor después que Él limpió por última vez en el templo y después lloró sobre Jerusalén. La última vez que entró el Señor a hacer limpieza en el templo. A sacar todos los que vendían palomas, los que cambiaban el dinero, los que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones, como Él dijo. Su corazón es el templo hoy del Espíritu Santo. Hago una pregunta ahí que no espero que usted me la responda ahora. Pero hoy, ¿cómo estás viviendo o cómo tienes viviendo al Espíritu Santo en tu corazón? ¿El Espíritu Santo está con libertad en tu corazón o lo tienes en medio del pecado y de la maldad y por eso no ves ningún tipo de resultado? Son cosas que todos tenemos que vivir en un momento determinado alrededor de nuestras vidas. Miremos alguna aplicación que tenemos que meditar durante esta semana. Todavía hay muchas personas que buscan a Cristo. Miremos por qué buscan a Jesús muchas personas. Unos lo buscan por beneficios temporales, otros lo buscan por milagros, otros por necesidades personales, otros por prosperidad, otros por alivio emocional. Pero pocos vienen verdaderamente rendidos ante Él como Señor y Salvador. Cristo no vino simplemente a mejorar circunstancias terrenales, vino a salvar a pecadores. El Señor Jesucristo vino a moverse de una manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Él vino a salvarnos como pecadores. Y algo que usted tiene que valorar en este momento para poder contemplar el poder soberano de Cristo, de Dios, es que no todos nosotros tenemos el mismo pecado.
Por lo tanto, no era una sola forma para hacerlo. No teníamos o no tenemos todos el mismo pecado. Aquí estamos hoy todos reunidos y no todos tenemos el mismo pecado. Por eso es que nos juzgamos los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted peca de una manera y el otro peca de otra manera. ¿Y usted qué juzga? El pecado del otro. Pero usted no se juzga a sí mismo, reconociendo que también lo que hace es pecado. Y por eso vivimos momentos muy difíciles. Por eso Mateo capítulo 1, 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese sus pecados en plural es porque cada uno tiene un tipo de pecado diferente. Cada uno de nosotros peca de una manera diferente. ¿Estamos? No todos pecamos de la misma manera. No todos son una cosa general. Cada uno tiene una posición. Y entonces entramos al segundo punto y miramos lo que dice Juan 12, 14, 15. Cristo cumple perfectamente todas las profecías mesiánicas. Y halló Jesús un asno y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un asno, un pollino de asno. Mire, es algo elemental en nuestra vida. Nosotros sabemos que debemos entender en nuestro corazón que Jesús no vino como vienen todas las personas que vienen a querer ganar una guerra. Las personas que quieren venir a ganar una guerra vienen con armamentos, vienen con un gran ejército, Jesús no vino con eso, porque Jesús no venía a pelear por petróleo, a pelear por ninguna de esas cosas. Jesús venía a pelear por el pecado que tenía esclavizado al hombre. Y hoy está peleando todavía por lo mismo Jesús. Jesús hoy todavía pelea por el pecado que nos mantiene esclavizados. Quizás usted responde como respondían muchas personas: nosotros no somos esclavos. Y cuando el Señor Jesús habló acerca de la esclavitud del pecado, se acabaron muchos temas. Se concluyeron muchas cosas. Jesús entra a Jerusalén montado sobre un asno, cumpliendo lo que dice Zacarías 9:9. Este acto, conocido como la entrada triunfal, contrasta deliberadamente con la imagen de un conquistador militar a caballo, revelando a un Mesías pacífico, humilde, que viene a traer la salvación espiritual por medio del sacrificio. El Señor no vino a que, como van los guerreros. Los guerreros van pensando en que ellos tienen que salir, ¿qué? Victoriosos. El Señor no estaba interesado en él porque él era victorioso. El Señor estaba interesado en que usted y yo nos salváramos. Ese fue todo su resultado. Por eso él no vino a pelear con armas ni con nada. Vino a pagar por el pecado que habíamos cometido y que hemos cometido. No vino a hacer una cosa diferente. Vino a hacernos libres del pecado y vino a hacernos libres de la maldad. Por eso, nosotros aquí vemos la inspiración divina de las Escrituras, la soberanía absoluta de Dios y la identidad mesiánica de Cristo. En este pasaje estamos estudiando y estamos meditando la inspiración divina de las Escrituras, la soberanía absoluta de Dios y la identidad mesiánica de Cristo. Mis amados, el rey entra en humildad. Los reyes terrenales entraban sobre caballos de guerra, Cristo entra sobre un asno. Esto revela la naturaleza de su reino. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es su objetivo de trabajo.
Y en eso es que el Señor está viviendo todavía hoy. Y cada día la humanidad, cada día hablar con la gente intelectual va siendo un gran desafío y una gran oportunidad para demostrar que el único que no ha cambiado, que es el mismo desde el principio hasta el día de hoy, es Dios. El resto, todos los días cambian las cosas, pero Dios tiene una ley que es la misma, desde Éxodo capítulo 20 hasta el día de hoy. Es la misma ley, no ha sido cambiada, y tampoco ha sido cambiada la estructura de lo que Dios mandó a hacer a Jesús en la tierra, a morir por el pecado de la humanidad. Por eso Cristo vino inicialmente a destruir, Él no vino a destruir a Roma, vino a destruir el pecado y la muerte y el poder de Satanás. Eso es lo que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros. El Señor no vino a ayudarle a usted a pelear. No, el Señor vino a pelear por usted, pero a pelear contra las cosas que verdaderamente lo mantienen, ¿qué? Esclavizado. El pecado, la muerte y el poder de Satanás. Hay una aplicación bonita en esta mañana para poderla vivir todos nosotros. El reino de Cristo no se establece mediante violencia humana ni poder político. Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Era necesario que Él fuera entregado, porque el reino de Él no pertenecía a este mundo. Él no vino sino a salvar lo que se había perdido del reino de su Padre. Usted y yo estábamos perdidos en el pecado. Y el Señor vino a rescatarnos para que pudiésemos tener una vida llena de su amor y de su misericordia. Pilato formuló a Jesús una pregunta directa y este respondió con claridad. Jesús es un rey, pero un rey cuyo reino no es de este mundo. Al parecer, en la mente de Pilato no había duda de que Jesús decía la verdad y era inocente de cualquier delito. Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que la verdadera obra de Cristo ocurre primero en el corazón. En alguna oportunidad estuvimos leyendo 1 Corintios 1:18. Cuando entendimos que la palabra de Dios era locura para los que se pierden, pero que la palabra de Dios es ¿qué? Poder de Dios para nosotros los que nos salvamos. La palabra de Dios es locura para los que se pierden. Por eso vuelvo a repetirles, muchos cuando usted habla verdaderamente acerca de Jesús, se burlan de usted. Muchos se burlan. Pero entonces nosotros tenemos que mirar que lo primero que hace en el corazón, el Evangelio transforma la mente, el corazón, la voluntad y la naturaleza espiritual del hombre. Esa es la obra que Cristo vino a hacer sobre la faz de la tierra. El otro punto, los discípulos comprendieron después de la gloria de Cristo en Juan 12:16 y dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que de estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Todo lo que ellos vivieron 3 años con Jesús, los discípulos, esperando que el Señor estableciera un reino en el mundo.
Algunos comentarios bíblicos dicen que, por ejemplo, Judas Iscariote pensaba ser, como decir, el ministro de las finanzas del reino. Estaba preparado para eso y luchaba para eso, y cada uno tenía sus aspiraciones. Pero después de la resurrección de Cristo, los discípulos entendieron por primera vez muchas de las profecías que pasaron por alto hasta ese momento. Las palabras y acciones de Jesús cobraron nuevo significado y mayor sentido. En retrospección, los discípulos vieron cómo Jesús los estuvo guiando a una comprensión mejor y más profunda de su verdad. Ellos no entendieron qué era lo que Él iba a morir y se iba a levantar al tercer día entre los muertos. Por eso nosotros tenemos que mirar que cuando Jesús fue glorificado, esta frase se refería a su crucifixión, resurrección y ascensión. A partir de ese momento, el Espíritu Santo les abrió el entendimiento, Juan 14:26, y comprendieron que el reino de Dios era espiritual y el sufrimiento del Mesías era necesario. Allí entendió Pedro por qué el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Allí entendieron ellos por qué el Señor dijo: volvamos ¿a dónde? A Jerusalén. Y todos le decían: Señor, pero si lo están esperando para matarlo, ¿para qué vamos allá? Vamos a Jerusalén, porque todo lo que está escrito de mí se tiene que, ¿qué? Se debe cumplir. Y por eso Él llegó allí. En 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los apóstoles entendieron todo con una gran claridad en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 les fue revelado todo lo que el Señor decía acerca de sí mismo. El Señor les dijo: ustedes no pueden salir de Jerusalén hasta que no reciban, ¿qué? El Espíritu Santo. Hasta que no reciban poder para salir a enfrentar el mundo del pecado y de la maldad. Sin embargo, usted y yo, o toda la humanidad, muchas veces, ¿cómo sale a la calle? Muy bien desayunado físicamente. Desayuno americano, huevos, todo, y se alimenta a su cuerpo. Pero espiritualmente sale ¿cómo? Sale en una gran desventaja. Por eso, a la cuadra de salir de su casa, ya va enredado en el mundo y el pecado y la maldad, porque no ha sido fortalecido como el Señor se lo advirtió a sus discípulos. No pueden salir de Jerusalén hasta que no se cumpla la promesa de ser llenos del Espíritu Santo. Usted no debería salir de su casa sin orar. Usted no debería salir de su casa sin haberle entregado el día al Señor. Porque si no le pasa lo que ocurre muchas veces, que tiene que llegar en la noche a quejarse, a lamentarse y a decir: fue un día desastroso. Cuando había podido ser un día, ¿qué? De una gran victoria para su corazón y para su vida. Por eso, mis estimados hermanos, el Espíritu Santo ilumina la verdad. Por eso nosotros entendemos en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Que nos va a enseñar lo que no sabemos. ¿Qué más dice? Nos dice que nos va a enseñar lo que nosotros no sabemos. Y nos dice que nos va a recordar todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, nos ha mostrado, nos ha revelado y nos ha dado para que tengamos una vida llena de gratitud y de excelencia. Cuando usted no conoce al Espíritu Santo, pues no puede esperar que pasen esas cosas en su corazón.
Entonces, esas cosas son cambiadas por sencillas lamentaciones permanentes, ¿o no? No sé a mí qué me pasa. Todo me sale mal. Entonces llega la gente y le dice a uno, líder, es que yo no sé a mí qué me pasa, todo me sale mal. Yo soy inteligentísimo, pero todo me sale mal. Y cuéntame, ¿esta mañana oraste? No. ¿Leíste la Biblia? No. Ah, bueno, antes dele gracias a Dios que todavía le ha ido bien. ¿Ah? Porque a usted, para que le vaya excelente como usted quiere, tiene que depender de una persona excelente, y el único excelente sobre la faz de la tierra se llama Dios. Amén. Así usted sea muy inteligente. El mundo está lleno de personas inteligentes. Yo una vez fui a una de las mejores universidades de Bogotá, donde salen graduados los mejores cerebros del mundo, y pregunté dónde guardan las tesis laureadas. Y me llevaron a un salón y eso estaba lleno de tesis laureadas. Y yo pregunté, ¿y cuántas de esas tesis se han realizado? Y me dijeron, ninguna. Todos fueron solamente escritos. Nadie ha pagado el precio de desarrollar lo que Dios le ha mostrado. Porque son tesis laureadas. Todos sabemos lo que es una tesis laureada, ¿no? Tesis excelentes, pero que no las han podido desarrollar, porque hoy por hoy muchos no las pueden desarrollar porque es copy-pega. ¿Ah? Entonces no saben, sino copiar y pegar. Pero bueno, seguimos más bien con nuestro tema por el día de hoy. Y entonces tenemos que darnos cuenta que Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les ayudaría y les recordaría todo lo que Él les había enseñado. Muchas veces Dios permite procesos donde primero caminamos por fe antes de comprender plenamente sus propósitos, y la madurez espiritual viene de la siguiente manera: mediante la palabra de Dios, mediante la comunión con Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo y mediante las pruebas y experiencias del creyente. Nada depende solamente de usted. Usted hoy cree muchas cosas en su vida. Y el último punto nos lo confirma. Dice de la siguiente manera. Dice, la humanidad se divide ante la revelación de Cristo, Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va detrás de él. Es la realidad hoy del mundo. Es la misma realidad hoy, en el siglo XXI. Sí, hay muchas personas que creen que la iglesia, sí, se cierran iglesias diariamente, usted tiene razón. Pero también se abren iglesias todos los días. Todos los días se abren cultos a nuestro Dios. Y algo que es muy interesante para nosotros hoy es que el mundo, así convulsionado como está, se está yendo todo detrás de ¿quién? De Dios. Hoy hay hambre y sed de la palabra de Dios. Hoy, ¿dónde está la falla de la iglesia? En que nosotros somos parlantes apagados del Evangelio. En que nosotros hoy no predicamos el Evangelio. Muchos viven el Evangelio y nadie lo puede discutir. Pero el problema no es vivirlo, sino ¿qué? El problema no es sabérselo, sino vivirlo y compartirlo con otros. El fruto de saber lo que Dios quiere de su vida es cuántas personas han conocido a Dios a través de su testimonio personal. ¿Cuántas personas han amado a Dios a través de su testimonio personal? Por eso vamos a terminar en esta mañana. Vamos a pensar en algunas cosas que tenemos que aprender nosotros. Cristo siempre produce división. Algunos se humillan, otros se endurecen, algunos creen y otros rechazan lo que Dios está planteando.
Mis estimados, la gracia de Dios se basa en algunas doctrinas que voy a mencionárselas, que las estudiamos en el día de hoy. La realeza mesiánica de Cristo. Cristo realmente es el Hijo de Dios. Cristo realmente fue el que vino a morir y a pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Jesús es el Rey prometido del Antiguo Testamento. Segundo, la soberanía absoluta de Dios. Cada detalle del ministerio de Cristo cumple el plan eterno y divino de Dios. Tercero, la humildad redentora de Cristo. El Rey vino primero a salvar antes de venir a juzgar. El Señor no está interesado en juzgarte. ¿Por qué? Porque Él ya sabe que todos somos pecadores, ¿o no? Entonces Él no viene a perder el tiempo. ¿A quién va a juzgar? Más bien dice, voy a salvar a todos los que son pecadores. O sea que nos vino a salvar ¿a quién? A usted y a mí. ¿Estamos de acuerdo? O para que usted no se sienta mal, perdóneme y me nombro yo primero. Vino a salvarnos a mí y a usted. ¿Estamos de acuerdo? Pero de todas formas sigue funcionando exactamente igual en la presencia de nuestro Dios. Tercero, la humildad redentora de Cristo. El Rey vino primero a salvar antes que a juzgar. Y cuarto, la ceguera espiritual humana. El hombre natural no comprende la gloria de Cristo sin la iluminación divina. Y el último es la inevitabilidad del reino de Cristo. No lo podemos rechazar porque es la vida redentora de Cristo a través de nuestra vida. La entrada triunfal no es simplemente una celebración popular, como les dije al comienzo. Es la proclamación pública del Rey eterno entrando hacia la cruz. El Rey venía en humildad, obediencia, cumplimiento profético y el amor salvador. La multitud esperaba un conquistador político, pero Dios estaba entregando un salvador del mundo. Isaías 53:5. Si usted se ha dado cuenta, las últimas 4 predicaciones hemos terminado con Isaías 53:5. O al menos donde yo voy a predicar, he terminado con Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. La verdadera gloria de Cristo fue llegar al Calvario. Y en la resurrección, y Él mismo nos ha llevado a entender varias cosas que tenemos que pensar en esta semana. Primero, el arrepentimiento. Segundo, el mismo Rey nos ha llamado a los hombres al arrepentimiento, a la fe y a la redención total y a la adoración verdadera. Termino también con un pasaje que terminamos en la predicación pasada, Filipenses 2:9-11. 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Mis amados, quiero invitarlos a que oremos